presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Qué gusto saber de ustedes en este nuevo encuentro. Hermanos, qué alegría, qué placer saber que ustedes nos están sintonizando y escuchando a través de esta radio. Su hermano Roberto Goodrich, a través de este medio, quiere invitarlos a ustedes a que nos acompañen en esta travesía de cómo elaborar un proyecto de vida. Pero ningún proyecto o programa se hace vida si antes no se pide una intervención divina. Es por ello que vamos a empezar con un momento de oración, porque para hablarle al hombre de Dios, primero hay que hablar con Dios sobre el hombre. Busquemos un momento de oración. Señor, hoy te damos gracias por permitirnos una vez más estar en este encuentro y esperamos, Señor, abandonarnos sin reserva en tus divinas operaciones y ser dóciles ante sus santas inspiraciones, Señor. Te damos gracias, Señor. Bueno, hermanos, hermanas, continuando con nuestro encuentro. Hoy podemos ver cómo todos y cada uno de nosotros somos parte de un proyecto de Dios dentro de su plan de salvación. Nosotros tenemos que ver la manera de cómo correspondemos a ese plan divino que tiene, pero no podemos descubrirlo sin estar confiados en lo que Él nos transmite. Y hay una forma de escucharlo, siempre tenerlo presente. Para ellos, la importancia de saber qué es lo que es un proyecto de vida, pero un proyecto de vida en la fe. Para tener un proyecto de vida en la fe, se requiere de hacer algunas tareas, porque para tener un proyecto se tiene que caminar por un sendero en que se aspira a una meta y elaborar un plan para ello. Y ese plan va a contar con algunos recursos en los que hay que determinar tiempos para poder cumplir con ello. Pero esa es la parte conceptual. Veamos la parte esquemática. La dificultad mayor de llevar a cabo un proyecto de vida es tomar la decisión y elegir una dirección. Pero ese es un esquema sencillo que permite y facilita el logro de los objetivos. Hay que considerar los tiempos, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. Hay tareas que realizar dentro de un proceso, pero también se requiere de un esfuerzo gradual y que sea progresivo. Previamente a eso, hay que tener elaborado un orden de prioridades, hacia dónde quiero llegar, qué cosas voy a hacer, con qué recursos cuento y, lo más importante, hay que hacer previamente un análisis de cada una de sus áreas que competen a la vida, en el amor, en la familia. En este caso nos vamos a concentrar en la parte espiritual. Un proyecto de vida basado en la fe es voluntad de Dios. Y más que saber sobre Él, es que los conozcamos a Él. Para ello, también se requiere tener previamente claro el objetivo, pero esto nada más se logra para que sea de manera exitosa si somos coherentes con nuestra fe. Hay que creer en Dios para tenerlo como objetivo y hay que establecer una estrategia y es hacer la voluntad de Dios. Esa será nuestra estrategia, porque los recursos con los que vamos a contar son día a día dando pasos de santidad. Eso le llamamos el perfeccionismo, para alcanzar la perfección, y para ello se requieren de ciertos hábitos, y estos hábitos dentro de una línea de tiempo
hay que establecer gradualmente qué tareas se van a realizar por día, por semana, por mes, hasta llegar al término del año. Y, ¿por qué no? Ese paso o ese camino que hay que dar hacia la perfección se requiere desde ya con la decisión que se tomó. El presente se afronta con valentía y el pasado hay que verlo como gratitud, porque por eso se han acumulado ciertas experiencias y con vida llegar a la vida eterna que es nuestro futuro. Ese es, pero se requiere también algo de libertad, que es la vocación de cada uno de nosotros como católicos, inspirado siempre en el Espíritu Santo. Es la única manera que se puede llegar y alcanzar la meta de tener un Dios común como un único bien. Esta crisis que a nivel mundial ha causado muchos estragos. Y la verdadera pandemia, ¿cuál será? Porque ha venido afectando la parte sanitaria, la parte social, la parte económica, la parte política. Y de ello, lo que hasta entonces era normal en algunos de los países, el ecosistema, las empresas, las familias y en las personas, dejó de serlo. Aunque sí teníamos un mundo ya con muchas complicaciones por la parte conflictivas, bélicas, políticas, socioeconómicas, climático, migratorio, y ahora esta crisis por pandemia. Pandemia con impactos muy negativos y desastrosos, que ha causado una crisis inédita, que inició siendo sanitaria, pero tenemos una nueva realidad que ha traído consigo desempleo, hambre, miedo, frustraciones, desorientación y otras consecuencias. Pero frente a esta crisis que aún trasciende en lo económico, lo social y lo familiar, hasta espiritual, podemos ser diferentes al poner nuestra fe en Dios y en nosotros, siempre y cuando vamos guiados por el Espíritu Santo. Es por esta razón que nos vemos forzados a adaptarnos a nuevas realidades y utilizar otras opciones para continuar con nuestra batalla día a día, hasta conseguir lo que nos proponemos, eso sí, tomando sabias decisiones. Si tú realmente no te conoces y no sabes lo que quieres, el mundo te absorberá al deslumbrarte con falsas alegrías, alejándote cada vez más y más de lo que tenías pensado para ti y del plan de Dios de salvación. Esta no será una guerra que ganaremos en una sola batalla, sino que serán muchas las batallas que debemos afrontar con fe. Es por ello que te proponemos que elabores tu proyecto de vida con fe, con alegría, con entusiasmo, para que finalmente logres hacerlo realidad con mucha perseverancia por un mundo mejor. Hermanos, y como todo, no puede faltar la parte de iluminación, la parte divina. Veamos qué nos dice Génesis 12, del 1 al 5. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Así serán bendecidos todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Palabra del Señor. Hermanos,
Como ven, Abraham, un hombre obediente, sin saber cuál era el rumbo, cuál era el destino, no tenía proyecto. Una persona ordinaria que nuestro Dios la seleccionó, lo eligió, lo llamó para hacer tareas extraordinarias. Si analizamos un poquito y reflexionamos respecto a lo que nos dice la palabra, versículo por versículo, diríamos que en el primero, Abraham puso su confianza en la guía de Dios. En ese segundo versículo, confió en la promesa que su familia crecería conforme a una gran nación, que era lo que esperaba nuestro Señor. En el versículo 3, pudiéramos decir que tuvo que depender de la palabra y la dirección de Dios y encontrar un sentido a su vida para al final lograr ser exitosa con seguridad. Si analizamos en el versículo 4, donde nos dice que partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue con él, dispuesto a dejar que Dios lo llevara a estar en nuevas relaciones. Y en ese último fragmento fue bendecido por su paciencia, por su pureza y esa visión a largo plazo. Veamos lo que les muestro a continuación. 5, 4, 3, 2, 1. Queridos hermanos, nos impacta el cambio que Dios hace en las personas que creen, confían y esperan en Él. En la historia de la humanidad, Abraham es el mejor ejemplo de ello. Él escuchó el llamado de Dios y a pesar de ser idólatra, confió como un niño. Abraham estaba dispuesto a ir donde Dios lo guiara. Él era conocido como un arameo errante, estilo de vida que estaba centrado en Dios. Al escuchar la frase, deja tu país, debemos preguntarnos, ¿acaso nosotros estamos dispuestos como Abraham a abandonar nuestro hogar y recorrer otros rumbos sin saber a dónde vamos? Dios le dijo a Abraham que se fuera a un lugar nuevo que Abraham no conocía. Abraham partió e hizo tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Nunca dudó de Dios, creyó contra toda esperanza porque Dios cumple lo que promete. Dios quiso escoger un pueblo para realizar su plan de establecer una nación donde nacería el Salvador y terminar con la idolatría, la corrupción y costumbres. Siempre dependió de la palabra y la dirección de Dios para encontrar el sentido de su vida, su seguridad y éxito. Debemos seguir su ejemplo, poner la confianza en Dios como parte de su proyecto de salvación sobre todas las razas de la tierra. Finalmente, Abraham fue bendecido por ser un hombre obediente, por su paciencia y su perseverancia. Como vieron, el plan de Dios siempre es misterioso, pero nosotros vamos encontrando el tesoro a medida vamos confiando en Él, sin reparo. Abraham, antes de su llamado, el término Abraham significa padre. Abraham, después de cumplida su tarea, su misión, se le reconoció como Abraham, el padre de los pueblos. Pregunto, ¿quién saldría de su casa sin saber a qué destino llegaría? Si le hablo de mi testimonio, es algo parecido como el proyecto de Abraham. Son 10 años en que llevo recorriendo, pero no es hasta hace un año que mi carácter, dentro de la responsabilidad que vengo llevando en la iglesia, fue madurando. Quiere decir que Dios refinó mi carácter, igual que Abraham. Como ustedes saben, Abraham a los 75 años salió de esa misión. Fue el segundo llamado que se le hacía a Abraham. En Hechos 7:23,
hace alusión a ese primer llamado que se le hizo. Pero en el segundo, que salió a los 75 años, transcurridos 25 años, fue que se le concedió esa gran dicha de tener a su primer hijo. 25 años. En mi testimonio, yo tengo 9 de haberme entregado a Dios, y eso se dio porque cuando una de mis hijas estaba aspirando a hacer la primera comunión, fui conociendo de la mano de mi familia lo que es saber y conocer a Dios. Y he venido dando pininos dentro de la iglesia, participando en pastorales, participando en actividades de la iglesia. De un tiempo acá, asistiendo como catequista. Y hoy estamos frente a la pantalla. Dios es misericordioso en la medida que uno le corresponde, pero ese estado de conversión es permanente. Hay que tener esa paciencia y tolerancia como lo hizo el padre de la fe, Abraham. No es fácil para un cristiano que todos los días saber que lo que tiene que hacer es el bien al prójimo y velar por el fin último y no dejar que las actividades diarias lo distraigan de todo lo que se hace en nuestro día a día, que nos distraigan y nos distancien de las cosas de Dios dentro de su plan de salvación. Hermanos, como parte de mi testimonio también aprendí que Dios tiene su proceso y requiere de 3 elementos esenciales: un plan de salvación, un factor muy determinante, un momento de libertad, que es con lo que Él espera procedamos de acuerdo a su plan, y siempre manteniendo la esperanza. Plan de salvación, ese momento de libertad, libre albedrío que conocemos, y la esperanza que mantiene Dios. Ese ciclo lo utilizó mucho con varios personajes a través de la historia, y lo vemos porque tener certeza de fe es creer, confiar y esperar. Y como en todo proceso, una persona entra, aquí hay un momento de transformación y hay un momento de donde sale el producto nuevo. Abraham entró al proceso siendo el padre. Y Abraham, en su momento de conversión, logró ser Abraham, padre de todos los pueblos. Y gracias a él, como producto final, recibimos al Mesías, nuestro Salvador. Él toma a personas ordinarias para hacer tareas extraordinarias. Personajes como Adán y Eva, que en su momento fracasaron, y Dios, con su plan de salvación y con la esperanza, traía otro personaje como Noé. Volvieron en la historia y fracasaron hasta crear por su ingenio humano la Torre de Babel. ¿Y quién aparece en nuestra historia? Abraham. Y Abraham trae a Isaac, trae a Jacob, y vienen las 12 tribus. Y dentro de ese periodo también nace Moisés. Moisés, después de Moisés, que libera al pueblo de la esclavitud, aparece el nieto de Jesé, David, que es el rey que va a guiar al pueblo Israel. Después de David nace la figura de María y José y nos traen al Mesías. Una vez llega el Mesías, y continuando con su proceso del plan de salvación, en donde nos da la libertad y con mucha esperanza, surgen los 12 discípulos escogidos esta vez por Jesús. Y dentro de los 12 discípulos se les dio una misión a ellos, que era anunciar la buena nueva. Y nosotros como seres humanos acá, lo que tenemos que velar es, haciendo una analogía del proceso, tener como fin último aspirar a la vida eterna que está dentro del plan de la salvación. Y con ese grado de libertad que nos dan a nosotros, le llamamos acá, como lo ven en el esquema, el momento de gloria, que la gloria desde
mi testimonio, que vengo en el tiempo creciendo y madurando, es conocer y hacer la voluntad de Dios. Conforme avanza el tiempo, lo que se espera es que una vez tú conoces el camino y lo que quiere y espera Dios de ti, estés al servicio de los demás para consolar, para acompañar por el bien común. Dicho de otra manera, ese es el esquema del amor que utiliza nuestro Dios dentro de su plan de salvación. Siempre mantiene su plan de salvación, nos da ese grado de libertad. Y si nosotros fallamos, que esperemos no sea intencional, siempre existe la esperanza de que haya un momento de arrepentimiento, de conversión, pero que sea auténtica. Porque esa es la esperanza de llegar a la vida eterna dando pasos de santidad. ¿Cómo lo hacemos? Camino a la perfección, orando día a día. Podemos ofrecer nuestro día con una oración, leyendo la liturgia de las horas, rezar el ángelus, rezar el rosario, leer las Sagradas Escrituras, examinar cómo ha sido nuestro día y al final del día hacer un examen de conciencia. Esa sería una rutina por día. Una rutina semanal sería rezar el rosario, pero esta vez en familia. Aparte de ello, asistir a la Eucaristía, que no debe faltar, y vivir la palabra. ¿Qué podemos hacer como actividad mensual? Podemos hacer una confesión de forma auténtica, buscar o consultar un guía espiritual, dedicar más tiempo para acudir al templo y hacer oraciones. Y, ¿por qué no?, asistir al Santísimo y a la hora santa. Y de forma anual podemos formarnos en la fe, asistir a cursos, también asistir a retiros si hay oportunidad. Y ¿por qué no?, un retiro personal de 2 o 3 días buscando esa paz y serenidad. Todo esto se vive en gracia, señores, en la presencia de Dios. Esto es tener una vida contemplativa con una actitud orante. Como parte de nuestro plan de vida, porque ese es el tema que nos atañe, tenemos que tener hábitos y recursos a desarrollar. Hay que hacer un autoexamen, hablar de lo más importante, de Dios. Pero si la persona no cree, difícilmente cambia. Y también está escrito que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios, perdonar y perdonarnos, suplicar al Altísimo, jugar con prontitud y correctamente debo hacer para ir creciendo en el camino hacia la verdad. También está escrito conectarte con la palabra y leerla. Como ven en la pantalla, se les sigue mostrando las citas que nos dicen qué cosas debemos hacer. Al final tenemos que asociarnos a la gente correcta. Y eso es buscando cómo crecer por ese apetito espiritual. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Uno escucha al otro y todos escuchamos al Espíritu Santo. Al final pedimos que nos muestres el camino, Señor, porque todos somos libres de tener un proyecto de vida. Ese es el gran regalo de Dios. También estamos invitados a tener un proyecto de vida, pero con fe. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió de acuerdo a Proverbios 19:21. Ahora tenemos 4 preguntas para reflexionar al respecto, luego de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Tengo ya establecido un proyecto para mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué deseo alcanzar? Tengo otra segunda pregunta. ¿Está Dios presente en los planes que tengo para mí mismo y para mi familia?
hay una tercera pregunta. ¿Qué te ha querido decir Dios a través de este texto bíblico? Y una última. ¿Estás dispuesto a elaborar tu propio proyecto de vida tomando como ejemplo a Abraham? Espero que reflexiones al respecto. Después de haber escuchado esta oración con esa música que da serenidad, despedimos este programa formalmente con otra oración. Señor, gracias, Dios mío, gracias por todos los beneficios que hemos recibido. Señor, espero que estés presente en todo y cada uno de los instantes de mi proyecto de vida, Señor. Señor, espero que seas mi director, mi guía, mi fuerza y que mi corazón esté lleno de tu amor, Señor. Te lo pido en nombre de Dios. Amén. Señores, y como todo, elaboren su plan de vida, que es voluntad de Dios. Primero, el de fe, después de la rutina diaria. Y no es que menos importante, porque es el que le va a dar la fuerza, la energía y el entusiasmo para llevar a cabo lo que se tiene contemplado como plan de vida. Recuerden, hay que nacer de nuevo, con Cristo en el corazón. Él vive. Aleluya. El próximo sábado nos volvemos a encontrar en Muéstranos el Camino, a la misma hora, y sintonícenos tal cual como lo hicieron hoy. Gracias, hermanos. Que pasen un excelente día. Hemos presentado Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.